Vamos a grabar. El objetivo de hoy es que ustedes comprendan la definición de recién nacido saludable, los parámetros tanto clínicos como físicos y fisiológicos que hay que tener en cuenta para valorar un recién nacido saludable y por ende cómo se hace una valoración general de una recepción de un recién nacido. Bien, en primer lugar, vamos a ver que cuando hablamos del recién nacido saludable, nos estamos introduciendo en una de las áreas de la pediatría. Y la pediatría, como yo ya he dicho en varias clases, la pediatría se divide en dos etapas o dos formas de evaluación de pacientes. Por un lado, yo puedo decir que la pediatría evalúa patologías en caso de urgencia, en caso de emergencia o en el mismo consultorio. Y por el otro lado, tenemos la evaluación del control sano. Bien, el control sano que implica una serie de objetivos y exámenes correspondientes que se tienen que hacer de acuerdo a la edad cronológica del paciente cada una determinada etapa de tiempo. En primer lugar, cuando hablamos del control sano, estamos hablando de un proceso longitudinal que se va a fundar en una atención médica que considera a la familia y a su entorno. Es decir, el control sano es todo aquello que me permite a mí analizar aquella relación existente entre el bebé, el niño, ¿sí? O el lactante con su entorno familiar. Por eso el control sano es tan importante. Por otro lado, el objetivo básico del control sano es realizar un examen completo de los niños. Cuando hablamos de un examen completo de los niños, estamos hablando de un examen completo que va desde cabeza a los pies, empezando por la cabecita, por el cuello, por el tórax, por los miembros, por el abdomen, por los miembros inferiores, ¿sí? Y los aparatos genitales. Por otro lado, también en el examen de control sano valoramos el crecimiento y desarrollo. Y eso ya vamos a ver la semana próxima, que tiene que ver con la valoración de las curvas de percentilo, ¿sí? Cómo justamente vamos a evaluar el crecimiento y desarrollo a partir de parámetros, ¿sí? Que se tienen que medir mediante la utilización de instrumentos que luego son volcados directamente en gráficas que nos permiten clasificar a ese niño o a ese lactante dentro de una categoría en base a datos estadísticos que se han elaborado. Y por otro lado, dentro del control sano vamos a realizar la promoción de acciones saludables para prevenir enfermedades. Siempre dentro de un control sano vamos a realizar promoción de acciones saludables. Ahora, fíjense qué importante esto, ¿sí? Nosotros estamos analizando el lactante, estamos analizando el primer año de vida, ¿no? Los cambios que se van a ir produciendo en el primer año de vida, y básicamente se considera que en el primer año de vida, según lo establecido por la Organización Panamericana de la Salud, se tienen que realizar 10 controles obligatorios. Y esos 10 controles obligatorios son los controles sanos, ¿sí? Tienen que ser 10 controles sanos. ¿Cuáles son esos controles? Fíjense, la primera consulta se va a realizar en los 7 días que egresó de la maternidad. La segunda consulta se tiene que realizar entre los 28 días y los 30 días de haber nacido. La primera consulta mensual se hace, como dijimos, al mes y una vez al mes hasta los 6 meses. Y una consulta cada 2 meses se hace a partir de los 6 meses. Entonces, a los 7 días hago la primera consulta. Al mes hago la segunda consulta y a partir del mes hago una consulta mensual. Una a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5. A los 6 meses vuelvo a hacer la consulta, pero a partir de los 6 meses la hago cada 2. Es decir, a los 6, a los 8, a los 10 y a los 12. Una vez que supero el año de vida, entre el año y los 5 años, los controles se hacen cada 6 meses. Y a partir de los 6 años, el control es anual. Es decir, pasa a ser un control similar a un adulto. ¿Está? Y esto es importante porque acá estamos hablando del control sano, el control que va a valorar crecimiento y desarrollo, vacunación, inmunizaciones, control de hábitos, control de alimentación, las vacunas. Entonces, todo esto es básicamente el protocolo que se tiene que establecer para realizar los controles sanos en pediatría. Ahora, por fuera de estos controles,
aparecen los controles patológicos. Por ejemplo, a mi bebé le agarra un broncoespasmo a la noche y no puede respirar, yo voy corriendo a la guardia. Bueno, eso ya no es un control sano. Eso se convierte, en este caso, en un control patológico. Por eso la pediatría trabaja con dos tipos de controles. El control patológico, que es el de emergencia y el de urgencia, y el control sano, que es aquel que tiene un protocolo establecido en cantidad de consultas según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué vamos a evaluar en el control sano? Es decir, ¿qué es lo que vamos a realizar en el control sano de un niño? Principalmente una anamnesis completa, con la formulación de la historia clínica. ¿Qué es una anamnesis? ¿Qué es una anamnesis? ¿Van a ser médicos, médicas? ¿Qué es una anamnesis? Ya lo tienen que saber. ¿Un examen físico? No, un interrogatorio. Cuando ustedes interrogan a un paciente, están haciendo anamnesis. Cuando le preguntan cómo te llamás, cuántos años tenés, dormís bien, cómo te alimentás, cuántas veces tenés relaciones sexuales, te cuidás cuando tenés relaciones sexuales. ¿Sí? Cualquier pregunta que ustedes le hagan para escribir o formular la historia clínica del paciente es una anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio que utilizamos para formular la historia clínica. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Valentina, sí, es una evaluación de preguntas básicas. Perfecto, vale, perfecto. Entonces, la anamnesis es un interrogatorio donde se hacen preguntas básicas, como dijo Valentina, que permiten la formulación o la construcción de la historia clínica de nuestro paciente. Por otro lado, en el control sano, realizamos el registro de datos antropométricos. ¿Qué quiere decir? Vamos a medirlo, vamos a pesarlo, vamos a medirle el perímetro cefálico, lo vamos a justamente a registrar a esos datos en las tablas correspondientes de percentilo. También en el control sano vamos a evaluar su historia alimentaria, cómo se está alimentando y en el caso de ser necesario se realizará consejería a la madre de acuerdo a la edad o al padre, depende de quién vaya a la consulta y quién lo lleve, se hará la consejería responsable acerca de qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que alimentarse. Bien. Por otro lado, es importante los antecedentes patológicos del niño y los antecedentes familiares, ¿sí? Todo antecedente, ya sea personal como familiar, debe registrarse. Bien. Por otro lado, tenemos el examen físico completo. Cuando hablamos del examen físico completo, es ahí sí, evaluarlo de la cabeza a los pies. Le voy a mirar la cabecita, le voy a mirar los ojos. Si es un recién nacido, le voy a mirar las fontanelas, que en un ratito las vamos a repasar. ¿Sí? Voy a mirar su cuello, voy a evaluar sus brazos, sus manitos, su oreja. Es decir, voy a hacer un examen físico completo desde la cabeza a los pies. Luego se evalúa la escolaridad, dependiendo de la edad del niño, voy a evaluar la escolaridad, voy a evaluar la etapa preescolar, la etapa escolar y la adolescencia. Recuerden que la pediatría hoy ya no es más una disciplina que trabaja con menores, sino que la adolescencia hoy se extiende hasta los 18 años. Un pediatra puede atender justamente hasta los 18 años a un paciente. Bien, por eso la escolaridad es muy importante, ya que acá, en la evaluación de la escolaridad, podemos detectar trastornos generalizados del desarrollo. Podemos ver si el niño se desvía de ese neurodesarrollo, por ejemplo, si tiene déficit de atención, si tiene un TDAH, si tiene un trastorno autista, si tiene un Asperger, ¿sí? Entonces, la escolarización también la tenemos que evaluar en el control sano. También en el control sano vamos a evaluar las inmunizaciones, es decir, vamos a pedirle a papá y mamá el carnet de vacunación para ver si las vacunas están completas. Bien, entonces tenemos que ver cuáles son las vacunas de acuerdo a la edad que estamos evaluando de cada paciente, si tiene colocada o no. Por otro lado, tenemos que investigar acerca del ambiente ecológico y social.
es decir, en qué condiciones vive ese niño, es decir, en qué barrio, si en ese barrio hay alguna fábrica, si esa zona donde vive es zona rural y hay mucha presencia de agroquímicos, cómo es la vivienda, de qué tipo es la vivienda, ¿sí? Y cuál es la situación socioeconómica, porque también eso nos va a orientar a posibles factores de riesgo para la aparición de enfermedades. Por otro lado, tenemos que identificar en la consulta factores de riesgo que nos puedan llevar a enfermedades y por otro lado, despejar todas aquellas dudas que traigan los padres y los tutores. Bien, fíjense cuántas cosas podemos hacer en un control sano. No es solamente preguntar, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Perfecto, listo, nos vemos la próxima. No, un control sano es largo. Un control sano más o menos tiene que durar 1 hora reloj en el consultorio porque es larguísimo todo lo que vamos a hacer. ¿Está? Ahora, la pregunta a todo esto, ¿sí? Una vez que estudiamos el desarrollo embrionario, ¿no? Que por ejemplo los chicos de Rosario lo vamos a ver estos días, los de Santa Fe ya lo estudiamos. Una vez que evaluamos el desarrollo embrionario, llegamos a el nacimiento. ¿Que ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cuáles son las dos formas de nacimiento que puede tener el recién nacido? ¿De qué manera se pueden hacer? ¿De qué manera podemos nacer? ¿Parto o cesárea? Perfecto, parto o cesárea, ¿sí? Las dos formas por las cuales se puede nacer es por un parto o por una intervención quirúrgica, que es la cesárea. Ahora, tenemos que definir qué es un recién nacido sano. Y fíjense que la Sociedad Argentina de Pediatría nos dice que un recién nacido sano es aquel niño nacido de un embarazo controlado. Por eso, para definir recién nacido sano, tengo que saber que ese embarazo de la madre fue controlado, tuvo los 5 controles y se respetaron los requisitos, ¿sí? Que engloban justamente, ¿sí? Que engloban justamente, eh, ¿cómo es? Que engloban justamente a, ¿no? A la valoración de los controles previos al nacimiento del bebé. Fíjense que no tiene que tener patologías maternas, ese embarazo controlado tiene que haber sido cursado sin patologías maternas, tiene que ser de edad, ¿sí? Gestacional adecuada, entre las 37 y las 41 semanas, con trabajo de parto y parto espontáneo cesárea, ¿sí? Tiene que ser vigoroso al nacimiento, con un peso, una talla y un perímetro cefálico adecuado a su edad gestacional y examen físico dentro de los límites normales. Entonces, quiere decir que un recién nacido sano es aquel que nace después de haber cursado la madre un embarazo controlado, sin patologías no maternas, que nace dentro de una edad gestacional acorde, entre 37 y 41 semanas, que nace por trabajo de parto o por cesárea, que es vigoroso al nacimiento, ahora vamos a ver qué significa ser vigoroso, que tiene un peso, que tiene una talla y que tiene un perímetro cefálico adecuados para su edad gestacional y que el examen físico que hacemos de ese recién nacido está dentro de los límites normales. Esta sería la definición correcta que tienen que tener justamente de recién nacidos saludables. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que ustedes se tienen que hacer a la hora de rendir un examen oral? Bien, a la hora de rendir un examen oral, ustedes se tienen que plantear esto para realmente entender qué es un embarazo saludable, qué es un recién nacido saludable, cuáles son las evaluaciones que vamos a hacer en ese recién nacido. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es un embarazo controlado? ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? ¿Qué es un embarazo controlado? ¿Cuál es el requisito como mínimo que vimos en la clase anterior que tiene que tener un control prenatal para que se considere embarazo controlado? Ir a todas las consultas. ¿Y cuántas son las consultas? Tener por lo menos 5 consultas Perfecto, ahí está. Tener como y 3 mínimo ecografías. y las ecografías, bien. Pero acá lo básico es tener las 5 consultas básicas. Bien, ahí respondimos la primera pregunta. ¿Cuáles son las patologías maternas que pueden afectar al recién nacido? ¿Qué dijimos en la clase anterior? Que las patologías maternas que pueden afectar al recién nacido son patologías de transmisión sexual, como puede ser el HIV, la hepatitis B, la toxoplasmosis, ¿sí? O en su defecto que la madre tenga diabetes o hipertensión. ¿Qué cambios se producen durante el nacimiento? Que esto lo vamos a hablar ahora. Es decir, ¿hay algún cambio que se produzca cuando el bebé nace? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se produce algún cambio cuando el bebé nace?
En la vida intrauterina iba a tener los alvéolos llenos de líquido y en la vida extrauterina, o sea, ya tenía que empezar a respirar con sus propios pulmones a través del aire. Perfecto, entonces hay un cambio en la mecánica respiratoria, en la resistencia pulmonar, perfecto, se va a ver con el llanto. Entonces hay un cambio en el proceso cardiorrespiratorio, ¿sí? Ese es el cambio fundamental que se produce durante el nacimiento, muy bien. ¿Cómo se clasifica la edad gestacional? La edad gestacional se puede saber de dos maneras, una prenatal y otra postnatal. ¿Cuál es la forma prenatal de conocer la edad gestacional del feto o del embrión? También lo vimos en la Con clase. la La ecografía y la... ecografía. Ah, La ecografía prenatal y postnatal lo vamos a ver ahora, pero ¿se acuerdan qué habíamos dicho? ¿El capurro? El capurro, muy bien. Postnatal, el test de capurro. ¿Cómo clasificamos el peso a nacer? Bueno, de acuerdo al peso que tiene el bebé al nacer, puede ser peso adecuado para edad gestacional, peso bajo para edad gestacional, peso alto para edad gestacional. Ahora, peso, talla y perímetro cefálico son adecuados. Para yo saber si el peso, la talla, el perímetro cefálico es adecuado, ¿qué tengo que hacer? compararlo con las tablas de la OMS. Muy bien, perfecto. Compararlos con las tablas de la OMS o de la Sociedad Argentina de Pediatría, es decir, las tablas de percentilo, de peso, talla y perímetro cefálico. Bien. Ahora, la otra pregunta, ¿qué significa ser vigoroso? Que lo vamos a responder en un ratito. Cuando hablamos de vigorosidad, estamos hablando de vitalidad, de la vitalidad del recién nacido. Por otro lado, ¿qué características especiales tiene el examen físico del recién nacido? Que es un examen completo y que se evalúa de cabeza a los pies, como dijimos. Entonces, ¿cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el nacimiento? Hay una adaptación postnatal del pulmón, que están estrechamente ligados a los cambios cardiocirculacionales que son trascendentales para la normal transición. Es decir, pasamos de la circulación fetal a la circulación sistémica general, que cuando se produce ese cambio de la circulación, cuando respiramos, cuando lloramos por primera vez. El llanto es lo que modifica la circulación fetal de la circulación sistémica general. ¿Bien? Ese es uno de los cambios fisiológicos más importantes que ocurren durante el nacimiento. Ahora, ¿cuáles son los cambios posteriores al nacimiento? Fíjense, todos estos cambios, si se producen sin ninguna interrupción, permiten la normal transición del recién nacido a la vida extrauterina. Fíjense que cuando el bebé nace, el bebé apenas nace es hipotónico. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de tonicidad cuando vimos columna vertebral? El bebé cuando nace es hipotónico, como que no tiene estímulo, como que no responde. Ahora, cuando lo empezamos a calentar, lo ponemos con las compresas, etcétera, fíjense qué pasa inmediatamente. Empieza a llorar y se vuelve hipertónico. Entonces, el bebé apenas sale en la expulsión, en el trabajo de parto, o sale de la cesárea, el bebé no responde casi a estímulo por unos segundos, por lo tanto es hipotónico. Y automáticamente con el primer llanto, cuando se produce el cambio de la circulación fetal, la circulación respiratoria común, el bebé se vuelve hipertónico, ¿bien? De las extremidades, ¿está? Y por último, ¿qué hacemos? Lo colocamos inmediatamente al pecho materno para favorecer el vínculo madre-hijo. Bien, esto también es importante. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son las buenas prácticas que hay que tener en cuenta en la sala de parto? Primeramente, apenas nace, lo más importante es poner al pecho de manera precozmente al recién nacido, con la madre. ¿Para qué? Para favorecer el contacto piel a piel y realizar el clampeo oportuno al cordón umbilical. En este caso, tengan en cuenta, ¿sí?, que el contacto piel a piel favorece la teoría y del arco del cordón umbilical que se tiene que hacer justamente casi cuando se deja de sentir el latido del cordón umbilical. ¿Sí? Cuando yo clampeo el cordón umbilical del lado de la madre y del lado del niño y dejo de sentir los latidos, ahí se hace el corte del cordón umbilical. ¿Bien? Por otro lado, tengo que realizar la identificación del recién nacido, que se hace a través de la patita, el piecito. Se determina la edad gestacional, es decir, se va a realizar el test de Capurro.
Se realiza un examen físico completo, que en ese examen físico completo entra el APGAR, que va a evaluar la vitalidad, y se realizan las rutinas que previenen complicaciones posteriores, como por ejemplo la administración de la vacuna de la hepatitis B, la administración de las gotitas en los ojos para evitar la conjuntivitis gonocócica, la administración de la vitamina K para evitar una enfermedad hemorrágica, etc. ¿Bien? Ahora, fíjense, el niño, cuidados neonatales inmediato al nacimiento. Es decir, fíjense acá, apenas nace el bebé, ¿sí? Lo primero que yo tengo que saber es, si fue una gestación a término, si el bebé nació entre 37 a 41 semanas, si el bebé respira o llora y tiene un buen tono muscular, si la respuesta es sí a estas preguntas que me planteo, quiere decir que lo voy a poner contacto piel a piel con su madre para proporcionar calor, asegurar la vía aérea, lo voy a secar, voy a evaluar el recién nacido y voy a hacer la internación conjunta madre-hijo, porque recuerden que acá los pacientes son dos. Los pacientes son dos. Estamos hablando de la paciente madre y la paciente hijo. Es decir, acá estamos hablando del binomio madre-hijo. ¿Bien? El binomio madre-hijo. ¿Está? Eso básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta como importante. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del contacto piel a piel? El beneficio del contacto piel a piel tempranamente mejora la duración de la lactancia materna, tiene efecto beneficioso en el proceso de vinculación y fomento del apego, estabiliza la frecuencia cardíaca y respiratoria del recién nacido, regula la temperatura adecuada del bebé por el calor que irradia del cuerpo de la mamá, reduce el estrés y el llanto del bebé. Ahora, ¿en qué consiste el clampeo oportuno del cordón? Normalmente demorar el clampeo por lo menos 2 minutos o hasta que cesan los latidos. Es decir, yo voy a hacer el clampeo y el corte del cordón umbilical hasta 2 minutos como máximo, o cuando yo toco el cordón umbilical y el mismo deja de latir. Cuando yo ya no siento los latidos en el cordón umbilical, se clampea y se corta el cordón umbilical. Bien, esto permite mejorar un estatus hematológico para mantener depósitos de hierro a largo y corto plazo y prevenimos la anemia que puede darse en los 3 primeros meses de vida para favorecer los depósitos de hierro y ferritina hasta los 6 meses. Para eso es importante realizar un clampeo del cordón umbilical a tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer en la recepción del recién nacido? La identificación. ¿Ven? Fíjense que se le va a sellar la manito o el piecito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ley 24.540 habla de la identificación del recién nacido. Todo recién nacido, vivo o muerto, debe ser identificado junto a su madre. La identificación del piecito se hace ya sea que nació vivo o nació muerto, ¿sí? Se debe llenar el certificado de nacimiento o el certificado de función. Se debe identificar todos estos datos en presencia de sus padres y antes de salir de la sala de parto mediante la colocación de pulseras o brazaletes con códigos enumerados de identificación en la muñeca de la madre y el tobillo de la muñeca del recién nacido. Bien, todo eso para identificar, ¿no?, el bebé que corresponde a tal madre. ¿Está? Por otro lado, tenemos la evaluación de la edad gestacional. Como dijimos, la edad gestacional se puede evaluar de dos maneras. Se puede evaluar por métodos prenatales y por métodos postnatales. Los métodos prenatales, dijimos, la FUM, que ustedes siempre la mencionan, pero recuerden que la fecha de última menstruación no es tan confiable. Por ahí puede dar errores. Entonces, lo ideal sería realizar una ecografía precoz antes de la semana 20. ¿Sí? La ecografía es el método de elección para realizar justamente la valoración de la edad gestacional. Y dentro de los métodos postnatales vamos a utilizar el método de Capurro, ¿sí?, el método de Ballard, que el método de Capurro es una mezcla de el método de Capurro y Ballard, donde se evalúan parámetros físicos y neurológicos. El método de Capurro utiliza criterios físicos, pero el método de Ballard evalúa parámetros neurológicos también. Entonces nosotros vamos a ver que hoy en día en la clínica se utiliza tanto el método de Capurro como el método de Ballard, combinados. Bien, se utilizan los dos combinados. Por ejemplo, fíjense, acá estamos viendo que en el método, en la valoración de Capurro, nosotros vamos a evaluar lo siguiente, ¿sí? Vamos a evaluar la formación del pezón, el tamaño justamente el tamaño de la oreja, la forma de la oreja, la firmeza de la oreja, los genitales y los genitales segmentados en la
semiaducción. Bien, ahora fíjense acá, lo mismo, ¿sí? Acá tenemos por otro lado la valoración del capurro, ¿sí? La piel, la presencia del anudo, la superficie palmar, las mamas, la oreja, los genitales masculinos y los genitales femeninos. En este caso, ¿sí? A estos parámetros físicos les vamos a sumar justamente dos datos importantes, dos signos neurológicos importantes, ¿sí? Por eso vamos a hablar del método Capurro-Dubowitz o, ¿sí? El método Capurro con base neurológica. Entonces, fíjense, los signos neurológicos va a ser el signo de la bufanda y el signo de caída de la cabeza. El signo de la bufanda lo que hacemos es cruzar un hombro al lado contrario y el hombro tiene que volver rápidamente, ¿sí? Ahora, si yo cruzo el hombro y el hombro no vuelve o vuelve despacito, eso quiere decir que hay tono muscular poco. Y lo otro, el signo de la caída de la cabeza. Recuerden que la cabeza no tiene sostén cefálico todavía. Entonces se sostiene al bebé desde los hombros y vemos el ángulo que se genera en la caída de la cabecita. Entonces, cuando yo evalúo, ¿sí? Los signos neurológicos más los signos físicos, voy a poder valorar la edad gestacional. ¿Ven? Este es el método de Capurro. Entonces, esto es lo que ustedes van a evaluar, ¿sí? Entonces, ustedes van a evaluar los dos neurológicos, el signo de la bufanda y el signo de la caída de la cabeza. Y le vamos a agregar el Capurro. Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Esto nadie se lo acuerda de memoria. Generalmente en las tablas de neonatología está pegado el té de Capurro para acordarse, ¿sí? Muchas veces ahí por la práctica se va aprendiendo, pero ya en la sala de neo está eso pegado, ¿sí? Ahora, ¿cómo se evalúa la edad gestacional? La edad gestacional se calcula sumando todos los porcentajes que obtuvimos de estos 5 parámetros, más los neurológicos, a eso se le suma 204, que 204 es una numeración estandarizada, universal, y a esto se lo divide por 7 días. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el test de Capurro, ¿sí? En este caso, ¿bien? El test de Capurro me va a dar X puntos, que esos puntos los obtengo directamente de las evaluaciones físicas y neurológicas. Le voy a sumar directamente el estándar, que es 204, ¿sí? El parámetro convencional, y al resultado lo divido por 7. Bien, entonces acá yo voy a tener lo siguiente: voy a tener menos de 37, voy a tener de 38 a 41 y voy a tener, por otro lado, más de 41. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Sí? ¿Con qué me voy a encontrar acá? ¿Sí? Por ejemplo, si es menor a 37 semanas es un prematuro. ¿Bien? Si está entre las 38 y las 41 semanas es un término. Y si es mayor a 41 semanas es un posttérmino. ¿Bien? Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro que la valoración de Capurro es la sumatoria de los puntajes, ¿sí? La sumatoria de los puntajes, que le ponemos X, a eso se le suma 204, que 204 es una constante universal, y al resultado se lo divide por 7. Y el resultado obtenido de esta cuenta matemática, si me da menos de 37, ese recién nacido va a ser prematuro, va a tener una edad gestacional de prematurez. Si está entre 38 y 41 va a estar a término, y si es mayor a 41 va a ser directamente post término. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Profe, una duda. Sí. ¿Es verdad que el Capurro iba a ser bastante inexacto en prematuros y que era mejor hacerle el puntaje de Ballard o no? Depende del profesional. Convencionalmente, el aceptado es el Capurro. Después, cada profesional puede optar por usar uno u otro, ¿sí?
pero básicamente, si vos después querés evaluar el prematuro, para evaluar prematuro existen distintos tipos de instrumentación, no solamente el- ¿cómo es? El VALAR, sino que, por ejemplo, para valorar los pacientes prematuros, existen distintas pruebas que vos vas a ir evaluando su crecimiento. Por ejemplo, uno de ellos es el IODI, ¿sí? Entonces, por eso te digo que a vos, si vos querés calcular la edad gestacional, con el método Capurro, más es decir, los 5 parámetros físicos, más los 2 neurológicos, el signo de la bufanda, el de la caída de la cabeza, ya está. Vos hiciste la valoración de la edad gestacional. Ahora, si vos querés profundizar un poco los aspectos del prematuro, podés usar otro método, podés usar el VALAR o podés usar una observación permanente utilizando los criterios llamados IODIS. Los IODIS son los criterios establecidos por la OMS y que fueron adoptadas por la SAP, por la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, fíjense, entonces, con el resultado de Capurro, ¿sí? Más lo neurológico, vamos a tener los siguientes resultados. Un pretérmino va a ser aquel que se considera menor a 37 semanas. Un término va a estar entre las 37 y las 42 semanas. Un postérmino mayor a las 42. Esto es lo que habla un poco de la Sociedad Argentina, de los libros de Pediatría 2000, ¿sí? Pero la Sociedad Argentina de Pediatría últimamente ha actualizado estos datos. Pero bueno, hay profesores que lo permiten todavía estos datos. Pretérmino de 28 a 37 semanas. Después tenemos a los prematuros, los podemos clasificar según el VALAR, ahí sí, lo que preguntaste recién, en prematuro tardío, cuando te dan de 36 a 34 semanas, prematuro moderado, si te dan de 32 a 34 semanas, prematuro extremo, cuando es menor a 32 semanas, e inmaduro, cuando está entre 22 a 28 semanas. Después los podemos clasificar, ¿sí? Según la edad gestacional, bajo peso para la edad gestacional, adecuado peso para la edad gestacional o alto peso para la edad gestacional. ¿Bien? Perfecto. Ahora, otra cosa del examen físico que tenemos que valorar son las fontanelas, que ya lo hemos visto cuando trabajamos cráneo. ¿Cómo se llama esta fontanela que está acá adelante anteriormente? ¿Cuál es esa fontanela? Bregmática. La bregmática, perfecto. Esa es la fontanela bregmática. ¿Y cuándo cierra esa fontanela bregmática? ¿Cuándo cierra la fontanela bregmática? 18 meses. 18 meses clínicamente y radiológicamente a los 24 meses. ¿Y la fontanela posterior? Se llama lambdoida. Y Lambdoidea y cierra a los 4 meses, a los 4 clínicamente meses. Bien, y radiológicamente a los 6. perfecto. ¿Y estas fontanelas laterales? Esas fontanelas laterales. Una es la A los 2 meses, y la otra la temporal. Claro, una es la esfenoidal y la otra es la mastoidea. Ambas cierran entre 1 mes y 2 meses. Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué están estas fontanelas en un recién nacido? Para que la cabeza del bebé pase por el canal de parto. Perfecto. Bien, muy bien. Fontanela anterior, fontanela posterior, fontanelas laterales. Muy bien, ¿ven? Fíjense que a la fontanela mastoidea, a la fontanela fenoidal se la llama terion y a la fontanela mastoidea o posterior se la llama asterion, ¿sí? Acuérdense que son nombres suturales. Bien. Ahora, sigamos con la recepción del recién nacido. Una vez que tenemos en cuenta que para evaluar la edad gestacional usamos el capurro, postnatal, prenatalmente la FUN y la ecografía, sabemos que es importante en la valoración del examen físico de las fontanelas, ahora tenemos que saber cuál es la rutina en la sala de parto. ¿Qué significa la rutina de sala de parto? ¿Qué es lo que hacemos en la sala de parto cuando nace el bebé? Primeramente,
tenemos que recibir al bebé, tiene que estar la sala de parto. Acá lo que nos falta es lo siguiente, nos faltan algunos datos. ¿Bien? La sala de parto tiene que estar a una temperatura ambiente, de 28,5 grados centígrados. ¿Bien? Esa sería la temperatura ambiente que debería estar. ¿Bien? Otro dato importante, ¿bien?, de todo esto, ¿cuál sería? Además de que la sala de parto esté a una buena temperatura ambiente. Que haya un equipo interdisciplinario. Bien, cuando yo hablo de un equipo interdisciplinario, hablo del licenciado en obstetricia. Bien, hablo del licenciado en obstetricia. Hablo, por otro lado, del licenciado en obstetricia. Hablo, por otro lado, por ejemplo, ¿cómo es? De un médico obstetra. Hablo, por ejemplo, del enfermero. Hablo del instrumentista, el anestesista. O antes de que existan los licenciados en obstetricia, estaban los parteros, que hoy todavía siguen estando los parteros. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, el equipo interdisciplinario. Entonces, dentro de una sala de parto, tiene que haber un equipo interdisciplinario. ¿Estamos? Entonces, la sala de parto tiene que estar a una temperatura ambiente de 28 grados centígrados para evitar la hipotermia del bebé. Tiene que haber un equipo interdisciplinario formado por licenciados en obstetricia, el médico obstetra, el enfermero, el instrumentista y el anestesista. Y parteros, que es la licenciada en obstetricia anterior. Ahora, ¿qué es lo que hacemos dentro de la sala de parto? Bien, hacemos la recepción del mismo con compresas. Las compresas tienen que estar tibia y precalentadas. Entonces, acá voy a poner 2, recepción del bebé con compresas estériles, tibias y precalentadas. ¿Para qué? Para evitar la hipotermia. Entonces, apenas nace el bebé, el enfermero lo envuelve en compresas tibias para evitar la hipotermia. Después, a partir de ahí, empezamos con una serie de valoraciones. Por ejemplo, a partir de ahí se hace la prevención de la oftalmia. ¿Qué es la prevención de la oftalmía? Se agrega una gotita de nitrato de plata o de tetraciclinas o de eritromicinas en cada uno de los ojitos. Eso es para evitar la conjuntivitis gonocócica, porque muchas veces puede ser que la madre tenga una infección vaginal que no se haya controlado o que haya dado falso negativo y esa infección pueda pasar y contagiar al bebé con una conjuntivitis. Entonces, con la gotita de nitrato de plata en cada ojito, estamos haciendo la prevención de la oftalmía. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la prevención de la enfermedad hemorrágica. ¿Qué es la enfermedad? La prevención de la enfermedad hemorrágica se aplica vitamina K, 1 miligramo, un miligramo, ¿sí?, intramuscular, única dosis, para evitar justamente la hemorragia al recién nacido. Se hace la prevención de la hepatitis B. Dentro de la sala de parto se coloca la vacuna de la hepatitis B y si es hijo de madre positiva de hepatitis B, se aplica la gamma globulina específica. Bien, si es hijo de madre hepatitis B, además de la vacuna, le aplico el suero, que tiene anticuerpos para darle protección en ese momento. Se recomienda evaluar la permeabilidad esofágica y anal, es decir, se hace una exploración. No se recomienda el uso de sondas, se hace justamente una valoración de la boca, el esófago, el ano, si es permeable. Se hace un examen físico completo y la identificación del recién nacido. ¿Bien? Estos serían los pasos a tener en cuenta durante justamente la sala de parto. ¿Bien? Y llegamos a el puntaje de Aptar. ¿Bien? Dentro de la recepción del recién nacido, evaluamos la vigorosidad. ¿Bien? ¿Qué significa que evaluamos la vigorosidad?
La vigorosidad evalúa la vitalidad, los signos vitales del niño, del recién nacido. La vigorosidad evalúa eso. Entonces, ¿para qué sirve el test de Apgar? El test de Apgar valora la viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos de vitalidad de un recién nacido en los primeros minutos de vida. Se evalúan 5 parámetros para obtener una primera evaluación simple y clínica sobre el estado general del neonato. El recién nacido es evaluado de acuerdo a 5 parámetros fisioanatómicos simples, como son el tono muscular, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, los reflejos y el color de piel. Fíjense que el test de Apgar se realiza al minuto y a los 5 minutos, ¿bien? Y ocasionalmente se puede llegar a hacer hasta los 20 minutos, si la puntuación a los 5 minutos fue inferior a 7, ¿bien? A los 20 se puede hacer una tercera valoración. Y este test fue creado por la anestesióloga Virginia Apgar, que es la que recibe el nombre. Entonces, fíjense cómo es el puntaje. Fíjense que los parámetros a evaluar son los siguientes. Tenemos puntaje 0, puntaje 1, puntaje 2, y tenemos los signos vitales que vamos a evaluar. Actividad cardíaca, es decir, frecuencia cardíaca. Si no hay latidos cardíacos, le vamos a dar un puntaje de 0. Si los latidos son mayores a 100, le damos un puntaje de 1, y si es mayor a 100 o igual a 100, perdón, si es menor a 100 le damos 1, y si es más de 100 o igual a 100, le damos 2. La respiración, si no respira, 0, si respira despacito, suave y regular, 1, y si respira fuerte, le damos 2. Normalmente, si respira fuerte, significa que tiene llanto activo. Llanto fuerte, tos, estornudo, por lo tanto tiene reflejos. ¿Bien? Y si tiene llanto fuerte y llanto extremo, tiene un tono muscular activo. ¿Bien? Entonces fíjense cómo la respiración se relaciona con el reflejo y con el tono muscular. Ahora, reflejos. Cuando evaluamos reflejos, estamos evaluando si, por ejemplo, el bebé responde a estímulo. Por ejemplo, si yo lo toco, se mueve. Recuerden que los bebés cuando nacen son hipotónicos y después, a medida que respiran por primera vez, hacen hipertónicos de extremidades. Hipertónicos de extremidades. Entonces, si no responde a estímulo, se da 0. Si realiza muecas, llanto sin fuerza, así que se mueva penita, le damos 1. Ahora, si llora fuerte, se mueve, patalea, está hiperactivo, le damos un puntaje de 2. El tono muscular evalúa justamente cómo responden los músculos al estímulo. Si los músculos están flácidos y no responde a estímulo, le damos 0. Si tiene algunos movimientos al tocarlo, le damos 1. Ahora, si el bebé se mueve, es hiperactivo ante los estímulos, decimos que le damos un puntaje de 2. Y si el color es rosado, ¿sí? La piel, el color de la piel, si está todo azulado, es cianítico completo, no tiene oxígeno, le damos puntaje 0. Si en este caso las extremidades están azules, eso se llama acrocianosis. La acrocianosis es cuando las extremidades están azules, bien, le damos 1, y si está todo rosadito, es el puntaje de 2. Ahora, esto es importante. ¿Para qué evalúo el Apgar al minuto y para qué evalúo el Apgar a los 5 minutos? Al minuto, el Apgar me permite valorar el proceso del nacimiento, que el proceso de nacimiento es un shock traumático para el bebé. Entonces, al minuto estoy evaluando la vitalidad del recién nacido ante este efecto traumático que fue el nacimiento. Y a los 5 minutos evalúo la adaptación del recién nacido. Bien, evalúo la adaptación del recién nacido. Entonces, ¿cuáles son los puntajes que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntajes que hay que tener en cuenta acá? Si el puntaje es, ¿sí? Es mayor a 7, es vigoroso. Si el puntaje es entre 4 y 6, decimos que es parcialmente vigoroso. Y acá lo que se hace es estimularlo con compresas, es decir, hacerle masajes. Bien, estimularlo con masajes. Bien, ahora, si el puntaje es menor a 4, ¿sí? Es no vigoroso.
y lo que vamos a hacer es RCP, es decir, reanimación neonatal. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Por un lado, tenemos que definir qué es un recién nacido saludable, ¿sí? Ya vimos cómo es la recepción normal, y ahora tenemos que definir qué es un recién nacido vigoroso. Cuando hablamos de un recién nacido vigoroso, decimos que es capaz de respirar con fuerza, con un llanto fuerte, en los primeros 30 segundos de vida extrauterina, con una frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto, que presenta buen tono muscular, moviendo las 4 extremidades. Esa es la definición de recién nacido vigoroso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que valoramos el Apgar al minuto y a los 5 minutos, estamos en condiciones de decir que ese embarazo fue saludable si respetó todos los componentes del control prenatal, ¿sí? Si los datos del examen físico fueron correctos, si el capurro dio de acuerdo y coincidió con la edad gestacional de la ecografía, y por otro lado, si el test de Apgar me permitió determinar que este recién nacido es vigoroso, porque respira con fuerza, llanto con fuerza, tiene justamente una buena adaptación a los 30 segundos de la vida extrauterina, tiene una frecuencia cardíaca que es superior a los 100 latidos por minuto, tiene un buen tono muscular y mueve las 4 extremidades. ¿Se entiende, chicos? Entonces, Sí. 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 perfecto. Muy bien. Con esto ya después, la semana que viene, vamos a trabajar con todo lo que tenga que ver la valoración del crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver con la percentilación de las características físicas del recién nacido. ¿Estamos? ¿Con esto alguna pregunta? Si no, con esto terminamos por hoy.